Hola, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente en la pantalla del 3. Hacemos hoy Bienvenidos con vos, este programa dedicado a la salud y al bienestar infantil que pone el acento en la prevención. Esto te lo decimos siempre, queremos chicos sanos y felices. Te quedás con nosotros hasta el final, tenemos muchísimo contenido para compartir hoy y por eso te invitamos a que veas estos adelantos. Hoy en Bienvenidos el tema médico aborda cólicos. ¿Qué son? ¿Cómo prevenirlos y cómo combatirlos? Para aquellos que sueñan con la idea de ser padres, les contamos cuáles son los controles prenatales para llegar fuertes y sanos al embarazo. Y Gira Alta Cocina nos sigue brindando consejos para cocinar rico y saludable y sumar nutrientes a la dieta de los más chiquitos. Hoy, ñoquis de sémola multicolores. Y hablamos también de las actitudes de los chicos. ¿Qué son los berrinches? Y de qué manera los papás pueden ocuparse de este tema. Y comenzamos a desarrollar temas médicos en Bienvenidos, este programa dedicado a la salud y al bienestar infantil. Andy Criboy está con nosotros, por supuesto. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar de cólicos, nada más y nada menos hoy. Y la pregunta de siempre, ¿son frecuentes las consultas justamente por los cólicos, Andy? Los cólicos, bueno, en realidad el cólico del primer trimestre de vida, el que más consultas genera, porque, digamos, es todo el proceso de adaptación del nuevo integrante de la familia, claro, lo que lleva a que los papás no estén preparados para poder transitar estas crisis de llanto que tienen un grado de normalidad, digamos. Un bebé, por un lado hay que saber que el llanto es una manera de expresarse y hasta un mecanismo de supervivencia. O sea que las mamás tienen que saber, y los papás y las tías y la abuela, que los bebés claro lloran. Pero los lloran más en el primer trimestre y lloran a veces normalmente entre 40 minutos y 2 horas por día. Claro, y ese momento es tremendo para los papás, para los tíos, para los abuelos o para quien sea. Vemos un abanico de personalidades de los adultos en este tema, que digamos hay papás que entienden que el llanto del bebé es normal y tienen una actitud de contención y eso favorece muchísimo que esto se transite más brevemente y más rápido. Y hay otros papás que ante el mínimo llanto del bebé entran en una situación de angustia y eso potencia un poco, ¿no? Claro. la situación. ¿Le transmiten también eso al bebé? La ansiedad, absolutamente. La angustia. Incluso en el cólico clásico muchas veces el hecho de cambiar de cuidador o de poder cambiar el ambiente o de movilizarse con el bebé a otro lugar de la casa ya bloquea o atenúa el llanto del bebé. Claro. O sea que es muy importante lo que se genera alrededor de esta situación. ¿Y qué son concretamente? ¿Qué es lo que siente el bebé cuando tiene cólicos? Mira, el cólico es parte de la madurez del intestino del bebé. O sea, es normal, se ve más potenciado en ciertos horarios del día. Hay bastante manto de oscuridad, digamos, en la causa real del cólico y de por qué son estos horarios, pero se entiende obviamente que en el transcurrir de todo el día, también con los padres que llevan acumulado el cansancio de toda la jornada, se hace más frecuente o menos tolerable alguna incomodidad del bebé con su panza en la tardecita y las primeras horas de la noche. Bueno, para tenerlo en cuenta. Seguro. De todas maneras pueden ocurrir en cualquier momento del día. Y un poco para que los papás tengan una guía, el cólico se usa como una regla del 3-4, digamos, hasta 3 o 4 horas en el día, 3 o 4 veces por semana y hasta el tercer o cuarto mes de vida el bebé puede tener como parte de su maduración intestinal alguna molestia en la panza. Qué buena memotecnia esa. Es una buena memotecnia y es también para poder que los papás sepan que tienen que transitar este periodo. No todos los bebés los padecen, pero es un porcentaje importante. Y el acompañamiento sin medicalizar y sin por ahí generar el abordaje más desde una enfermedad de este problema hace que se transite más fácilmente. Claro. ¿Y hay algunos casos que pueden ser más agudos tal vez y que necesiten un tratamiento concreto? Mira, cuando los cólicos un poco se pasan de esta memotecnia que yo di, en realidad la consulta hay que hacerla y normalmente se hacen varias consultas en el primer trimestre, o sea que esto se va a charlar en el consultorio y se va a evaluar individualmente.
Pero si hay alguna crisis donde el bebé se extiende en el tiempo o es más intenso, o las deposiciones, los cólicos no dan fiebre y normalmente no dan ninguna alteración en las evacuaciones del bebé. O sea que si ocurre eso, vamos a pensar en el grupo de bebé que tiene crisis de llanto asociado a un problema digestivo por algún problema médico, que es el menor número. Perfecto. Bueno, ¿alguna recomendación más para que los papás se queden tranquilos respecto a este tema? No, la contención, los masajitos en la panza, la succión los alivia, pero hay que tener cuidado de no sobrealimentarlo, porque muchas veces el hecho de prenderlo a pecho es una situación donde el bebé se contiene y hace un reflejo que le ayuda a eliminar a lo mejor alguna molestia, pero si se excede en la alimentación después va a tener una incomodidad por esto mismo que se ha generado. Perfecto, ahí está el tema de los cólicos abordados por Andy Criboy. A no desesperarse entonces, es algo normal en los primeros meses. Por supuesto, es un tema de consulta con tu pediatra, así que también lo podés charlar con él y quedarte absolutamente tranquila o tranquilo. Continuamos en Bienvenidos y seguimos con esto. ¿Cómo estimulo a mi bebé para que se siente solo? A partir de los 6 meses, tu bebé puede empezar a practicar la posición de sentado. Para ayudarlo, podés recurrir a estos consejitos. Desde los primeros días de vida, poné el bebé boca abajo un ratito cada jornada. Eso contribuye al fortalecimiento de los músculos que después usará para sentarse, gatear y caminar. Poné una luna o almohadas alrededor del bebé para evitar algún golpe con las caídas. Es normal que al principio el nene se ayude con las manos apoyadas para sostenerse. En este periodo podés ofrecerle juguetes para que pruebe sostenerse con una mano apoyada y con la otra obtener el objeto que llame su atención. Incluso se puede alternar el ofrecimiento para ambas manos. Pasar mucho tiempo en el piso sobre una superficie segura o corralito podría ayudar a lograr tanto este proceso de desplazamiento como los posteriores. Seguimos en Bienvenidos y en este caso abordando otro tema médico, tiene que ver con los controles prenatales y para eso buscamos el consejo y las recomendaciones de un reconocido obstetra en nuestra ciudad como es Néstor Cabrejas. Nos dio un panorama muy interesante de lo que tiene que ver con los controles prenatales. Doctor, ¿cuáles son los principales controles prenatales? Bueno, lo importante es que toda mujer en edad reproductiva no solo que se controle el embarazo, que es lo que vamos a ver, sino que nosotros podamos captar a la paciente antes de embarazarse, ya sea ginecológicamente o poder tener una consulta preconcepcional, que es lo que decimos nosotros, en donde podamos testear que la mujer en edad reproductiva tenga corroborar sus antecedentes, si tiene alguna enfermedad o patología previa, corroborar y tener la tranquilidad que esté inmunizada, por ejemplo, contra enfermedades o detección de anticuerpos, algunas enfermedades como toxoplasmosis, tiene anticuerpos previos, o que esté inmunizada contra rubiola, que se han hecho campañas de vacunación y en general toda la población debería estar inmunizada, pues para nosotros eso es muy importante que una paciente, por ejemplo, no se embarace sin tener inmunidad previa a una rubiola, entonces si no, diferir el embarazo. Desgraciadamente, las consultas preconcepcionales no son muy frecuentes, seguro que están en menos del 5% las consultas preconcepcionales y muchas veces obviamente enfocamos todo lo que tenga que ver en el control prenatal. También tiene que ver la consulta, como dato importante, por la administración y suplementación de ácido fólico preconcepcional para los defectos del tubo neural, que esos obviamente tienen un alto impacto tanto durante el embarazo como obviamente cuando nazca el niño si tiene alguna malformación y sobre todo algo que puede ser prevenible con la administración del ácido fólico. ¿Y qué pasa con la alimentación en ese periodo prenatal? Bueno, ahí hay que fortalecer, sobre todo hay que tener en cuenta el estado nutricional de la paciente. Nosotros, junto a la talla y el peso, sacamos el índice de masa corporal y la paciente puede estar en un índice adecuado, puede tener una obesidad, que puede ser de diferentes grados, o puede tener una desnutrición. Siempre es muy difícil corregir, porque es muy difícil corregir, digamos, lo que uno tiene, pero hay que tratar de buscar siempre el mejor momento en la programación. O sea que si una paciente que tiene, nosotros por ejemplo sabemos que está desnutrida y tenemos control de nutrición, bueno, habrá que ver sus antecedentes, ver si hay situaciones que son modificables, muchas veces no, y las veces que la tenga, o sea, tratar de
encaminar o parecer de la mejor manera para enfrentar un embarazo en las mejores situaciones. No son tan frecuentes, nos encontramos en general siempre con los embarazos, bueno, desde el primer momento. Entonces lo que nosotros queremos en el control prenatal es que cuando tengamos la posibilidad, obviamente que lo ideal es que los embarazos sean controlados y que los embarazos sean controlados con un control, como nosotros decimos, adecuado. Afortunadamente tenemos un alto índice de control prenatal, de pacientes que se controlan el embarazo. Por ejemplo, en la maternidad Martín, el índice de control prenatal oscila entre el 97 y 98% de las pacientes que tienen control prenatal. Después lo que nosotros necesitamos es, nos ponemos fino y lo ideal es la calidad del control prenatal. Cuando decimos calidad, necesitamos que sea precoz, que el embarazo se controle en la primera semana, en las primeras 20 semanas y fundamentalmente en el primer trimestre. Y después que tenga controles periódicos, obviamente que sean completos con todos los controles clínicos, de laboratorio, ecografías que correspondan y que sea, nosotros también decimos, de amplia cobertura, o sea que toda la población se pueda controlar. Y lo importante es que también valoremos el riesgo de ese embarazo, que lo hacemos desde de la consulta preconcepcional SILAI, y sino desde el primer control para valorarlo, porque no son todos los embarazos iguales. Hay embarazos que son de bajo riesgo, que son entre el 80 y 85% de los embarazos, que requieren menor calidad, frecuencia y calidad del control prenatal. Y esos embarazos que son de alto riesgo, que tienen alguna patología ya sea previa o que diagnostiquemos en el embarazo, deben ser seguidas en general con un manejo interdisciplinario, en donde intervienen, de acuerdo a la patología, clínico, además de los tetras, el clínico, hematólogo, endocrinólogo, cardiólogo, genetista, etcétera, y también obviamente tratar de tener un manejo perinatal. Todo eso en el equipo de salud, junto a enfermería y a neonatología, porque muchas veces requerimos o tener la idea de previo ya saber qué es lo que vamos a recibir y esperar el momento más importante de toda mujer, que es el nacimiento de su hijo.